Amigas y amigos televidentes, hoy está con nosotros el ingeniero Guillermo Carán, quien es vicepresidente del Partido Reformista. El ingeniero Guillermo Carán fue gobernador del Banco Central y secretario técnico de la presidencia en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Con el ingeniero Guillermo Carán vamos a hablar sobre la situación económica que está viviendo la República Dominicana y sobre la situación política. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar, de celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Guillermo, Sí, bienvenido a Tribuna Nacional. gracias. ¿Cómo tú ves la situación económica del país? Bueno, muy delicada porque a mí me parece que el gobierno no está actuando correctamente a una situación que ya se está prolongando y sus medidas iniciales pudieron justificarse, no es que se justificaron a mi juicio, durante los primeros. Es una situación muy delicada porque yo encuentro que el gobierno no ha actuado correctamente, ha prolongado una situación que pudo haberse justificado durante los primeros días de detonación de la pandemia, pero que ya se está prolongando más de lo debido. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una sociedad económica que vive mucho del trabajo informal del día a día,
que tiene que Dicen que satisfacer es sus un necesidades. 65%, ¿no? Y esas mismas personas, un 57% de informalidad, pero con el 33% de formales que según el Ministerio de Trabajo dijo que se han suspendido como consecuencia de las prohibiciones que estableció el gobierno, estaríamos hablando que el 90% de la población económicamente activa está siendo afectado por las disposiciones gubernamentales. Y eso realmente es una situación catastrófica porque esas personas no tienen ahorro, no tienen capacidad de ahorro, no tienen capacidad de almacenamiento, tienen la necesidad de ganarse el pan día a día y para eso tienen que producir día a día. A veces incluso los que pueden producir y los que reciben las transferencias monetarias con la rigidez con que el gobierno y lo inadecuado que el gobierno ha establecido sus programas de restricción y de confinamiento, no pueden salir al establecimiento a comprar o el establecimiento está cerrado. En fin, es una situación muy delicada que a mi juicio puede provocar consecuencias sociales, económicas y políticas peores que la que puede ocasionar la pandemia. En otro orden, al estar en muchos establecimientos cerrados, las demandas se han restringido y con un turismo que ha prácticamente desaparecido, hay una oferta de bienes, principalmente de bienes agrícolas, que antes eran demandados por el sector turismo y por la ciudadanía, que están cayendo en putrefacción, que no se están vendiendo. Los productos agrícolas son esencialmente perecederos. Entonces tienen o que botarlo, que echarlo a los animales o que regalarlo, pero el productor no va a volver a sembrar con esa incertidumbre. De manera que yo entiendo que es totalmente improcedente como el gobierno ha actuado esto y además innecesario. Porque el gobierno lo que debió hacer fue que pedirle a las empresas que hicieran una reingeniería de sus procesos productivos, que comenzaran a producir evitando aglomeraciones, a producir y a brindar servicios, evitando aglomeraciones, manteniendo el distanciamiento y protegiendo a sus trabajadores y a sus consumidores. Y no decirles cierren, suspendan, no. Yo creo, y en este momento que ya tenemos casi 6 semanas con esas restricciones, yo creo que el gobierno lo que debe hacer, y lamentablemente no está en esa onda, juzgar por la exposición del ministro de la Presidencia hace un par de días, el gobierno, en lugar de seguir diciendo que ni siquiera el 11 de mayo se van a abrir las actividades económicas, en lugar de decir eso, debió decir, ábranlo, vamos a invitarlo, exhortarlo a que lo abrieran, a que abrieran los establecimientos, conservando, cumpliendo las disposiciones necesarias para evitar el contagio sanitario, que son 2, evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento, más las protecciones propias del proceso productivo. Ahora, Guillermo, ¿cuándo tú crees que el gobierno debería de reabrir paulatinamente las empresas? Ya, el gobierno debe hacer una invitación pública e incluso privado, reunirse con las organizaciones empresariales, pedirle que abran, que reactiven sus negocios, cumpliendo los protocolos. De hecho, yo conozco de 2 asociaciones de empresas, Acoprovi, que es la constructora de viviendas, y la Asociación de Industria, que han establecido protocolos. Entonces, lo que el gobierno debe hacer, en lugar de prohibirle que actúe, decirle que actúen, que trabajen, que produzcan, cumpliendo los protocolos de seguridad necesarios, de seguridad sanitaria, que, insisto, que son 2, eso es lo que se debe preservar, que no haya aglomeración y que haya distanciamiento. El resto de las actividades pueden ser normales, por supuesto, con las particularidades de protección de la empresa, porque si es una empresa de soldadura, tiene que tener careta. Si es empresa de agroquímica, tiene que tener uniforme, trajes protectores.
Entonces el gobierno no puede, esto no puede esperar más. Y además es inefectivo. Y yo creo que es hasta perjudicial. ¿Tú crees que un poblador urbano de estos barrios nuestros, que vive confinado, que vive en hacinamiento, que no puede en su casa preservar la distancia que le dice el gobierno, tú crees que va a tomar con entusiasmo y va a cumplir con entusiasmo la exigencia de quedarse confinado para que no contagiarse con el virus mientras tiene necesidad él y su familia de tener un alimento y tener un trabajo con que comprar esos alimentos para él, para su familia y para sus hijos? No, al contrario. Yo creo que esa disposición tan rígidamente llevada está empujando a la violación. Y con esto, y esto es muy peligroso lo que voy a decir, con esto el gobierno está perdiendo credibilidad, porque la desobediencia de la ciudadanía a una disposición del gobierno es un precedente funesto para cualquier otra acción social o política que en el futuro la ciudadanía sobre todo los pobladores de nuestros barrios más necesitados puedan emprender. Gracias a Dios, la sensatez hasta ahora ha estado imperando en las fuerzas activas de la nación. ¿Temes tú que haya una poblada por la situación económica que están viviendo actualmente los obreros? Mira, si se prolonga, no es descartable. Hay que tener esa previsión y esa precaución. Sobre todo que aquí no tenemos, a mi juicio, la fuerza de orden, un Estado, capacidad de imponer la autoridad sin incurrir en excesos que pueden hacer daño al sistema político, a la democracia política que estamos teniendo. Hasta ahora, por eso te digo que hasta ahora ha primado la sensatez en las personas, en los pobladores, incluso en los sectores más necesitados. Pero si esto se prolonga más de la cuenta, vamos a tener una situación presionante, porque repito, no basta incluso que tengan dinero, porque a veces no tienen dónde comprar ni cómo ir a comprar, porque la rigidez del gobierno no solamente se ha manifestado en las empresas productoras y en las empresas brindadoras de servicios, sino en los sistemas de transporte. En lugar de decir, por ejemplo, que va a adoptar disposiciones para que los sistemas de transporte colectivo se utilicen racionalmente, dicen que no usen los sistemas de transporte colectivo, entonces está condenando a la gente a utilizar motoconchos, a utilizar conchos que son más riesgosos, porque en un concho o en un taxi o en un motoconcho la distancia de 2 metros no se puede preservar. Y por otro lado hay una vertiente fiscal. O sea, ¿hasta cuándo el gobierno va a poder sostener estas transferencias monetarias sin recurrir a emisiones del Banco Central que pudieran trascender y crear una devaluación? Porque si tú tiras muchos pesos y no hay dólares, si el Banco Central emite más pesos de los dólares que tienen para soportarlo, entonces... Ahora mismo el dólar está al 57. Bueno, entonces tú vas a tener una devaluación que se va a traducir en inflación y le vas a agregar una calamidad económica al pueblo dominicano. De manera que yo no entiendo la obstinación gubernamental para mantener esa rigidez en los procesos productivos, porque todas las empresas, todos los sectores empresariales incluso están viviendo, porque bueno, a veces uno se tiene que reír, porque el presidente del CONEP acaba de exhortar a una prudencia mayor, pero su industria está produciendo. Y por cierto, está produciendo mucho y vendiendo mucho. Entonces, yo entiendo que se puede volver a producir. Y el sistema productivo es una cadena. Si no hay producción, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay demanda. Y si no hay demanda, no hay demanda de otros productos, como el que existe de la agropecuaria, como los tomates y esos productos, la sandía, que son productos que no son de consumo masivo del dominicano, pero sí lo son del sector turismo. Y entonces esos productores, por ejemplo, de tomates, sandía, etcétera, van a dudar mucho volver a sembrar. Entonces no sembrarán. Entonces cuando se reabre el turismo, vamos a tener que traer sandía de México. Yo creo que la obstrucción mental del gobierno se está yendo muy lejos y en consecuencia hay que presionar
vía la opinión pública para que rectifique y flexibilice su posición, porque es que son los mismos entes de producción los que están demandando, que quieren producir, que quieren... yo conozco empresas, por ejemplo, que tienen una nómina fija de ustedes y no tienen dónde pagarla. Entonces se van a endeudar con las ofertas del Banco Central. Además es ilógico. El Banco Central ha establecido un programa de alrededor de 100.000 millones de pesos para reactivar la economía, pero el gobierno dice que las empresas tienen que estar cerradas. No tiene como coherencia esa disposición y no tiene que estar cerrada, incluso cierra la esperanza de que el 11 de mayo se puedan reabrir. De manera que yo entiendo que hay que instar al gobierno a que establezca programas de reaperturas empresariales condicionándolos a que cumplan las exigencias sanitarias. Vamos a publicidad para luego seguir con esta interesante entrevista contigo, Guillermo Caran. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Guillermo, los trabajadores están pidiendo el 30%, los trabajadores están pidiendo que le devuelvan el 30% de sus ahorros de las AFP. Tú como economista y es gobernador del Banco Central y es secretario técnico de la presidencia en los gobiernos de Balaguer, ¿qué tú piensas? Mira, yo creo que es un tema demasiado delicado para pretender hacer propuestas de carácter populista de cara a las elecciones, sociopopulista, clientelista. No es una propuesta que a mi juicio es sana, es muy riesgosa. Déjame explicarte 3 elementos en que me baso esa afirmación. Primero, es contra la natura de la ley de seguridad social y contra los propósitos de la seguridad social. Por cierto, no es verdad que los trabajadores están pidiendo eso. O sea, yo acabo de ver anoche un comunicado de las organizaciones empresariales
de las organizaciones de trabajadores, y lo que ellos plantean es que se revise la ley de seguridad social, con lo cual estoy de acuerdo, pero no que los fondos de pensiones paguen la java de una crisis económica que se ha creado por la mala administración de no se puede decir, porque tú preguntaste, los trabajadores están pidiendo, mentira. Son políticos que en el Congreso están pidiendo que se reparte el 30%. Entonces, volviendo, la filosofía de la seguridad social es tú ahorrar ahora para tener para tu futuro. ¿Qué pasa? Que hoy en día hay 3 millones de afiliados al sistema de seguridad social, pero el 45% cotiza y el 55% o está recibiendo beneficio o espera beneficiarse. Entonces, la proporción de lo que cotizan es menor que lo que pretenden beneficiarse. Si tú retiras de repente las disponibilidades, está afectando a los que ya están retirados o los que están por recibir beneficios o de los que están recibiendo beneficios. Entonces, es a ellos que lo vas a perjudicar. Entonces, no se rompe la filosofía de la seguridad social. En segundo lugar, el sistema de seguridad social tiene una proporción alta de depósitos, tan alta como casi igual al 30% que se está pidiendo en el Congreso. ¿Qué pasa si tú retiras de golpe el 30% o los depósitos, que son como casi 170.000 millones de pesos, a los bancos? A varios bancos al mismo tiempo quiebran. Tú puedes crear lo que se llama una corrida bancaria, y nosotros hemos tenido varias experiencias de corrida bancaria y bancos quebrados. ¿Y a quién ha perjudicado? ¿A quién perjudicó la corrida bancaria por la quiebra de Banín en el 2009? Al pueblo. Al pueblo. Entonces, esos políticos están proponiendo, formulando recomendaciones que afectan a toda la ciudadanía, porque de repente se quiebra el sistema bancario y entonces todos nos perjudicamos. Y finalmente, otra proporción de los fondos de seguridad social están invertidos en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. Es un error. Yo he insistido en que eso es un error, que se cubran los déficits, pero es el error que tenemos y no es en esta crisis que tenemos que resolverlo. Si tú obligas a retirar del Ministerio de Hacienda y del Banco Central los fondos de la seguridad social, tú puedes crear una desestabilización económica, porque ¿cuál es la filosofía? ¿Por qué el Banco Central recibe depósitos? Para que no haya muchos pesos en circulación y entonces no haya devaluación. Si tú dices que está al 57 y tú le das eso de golpe, estás creando un riesgo devaluatorio. De manera que yo creo que es una propuesta política muy irresponsable que no puede implementarse. Otra cosa es lo que han dicho los sindicatos. Los sindicatos que han dicho, vamos a revisar la ley de seguridad social, ahí sí estoy de acuerdo. Pero no pretendamos en esta crisis aprovecharnos de ella para hacer politiquería o hacer que el sistema de seguridad pague la java de todo lo que las vagabunderías y las sinvergüencerías que se han apoyado en el pasado, como son los altos déficits fiscales, que debieron, lo que hoy están proponiendo eso, tratar de impedir que la seguridad social financie los déficits fiscales, y no lo hicieron en su oportunidad. Este no es el momento responsable de hacerlo. ¿Por dónde anda el déficit fiscal ahora mismo en la República Dominicana? Mira, yo he perdido el control, discúlpame, porque tú estás teniendo un gobierno que gasta mucho, que está gastando mucho, y que tú no le puedes pedir que deje de gastar, que tú no le puedes pedir al gobierno, digo, dentro de su esquema, porque las transferencias monetarias que está haciendo, que yo no lo hubiera hecho así, pero bueno, la está haciendo y ya creó un compromiso por 2 meses. Eso agrega todos los subsidios, agrega toda la burocracia. Hay gastos en salubridad que tienen que hacerlo. Hay gastos que tienen que hacerlo y no lo está haciendo. Por ejemplo, abastecimiento de agua. ¿Cuál es una de las recomendaciones? Yo a veces me río cuando oigo que los programas y los anuncios oficiales de las propaganda oficial, lávese las manos durante 20 segundos con agua, con agua fuerte, con chorro fuerte y jabón. Y no hay agua. Oye, ¿cuántas casas aquí tienen agua fuerte? Nosotros tenemos el 40%.
Ojalá. El 60% Porque no te olvides el que hay que hacer 60% de la las aguas, población no tiene agua. Entonces, el gobierno tiene que invertir en agua. Y así, ahora mismo estamos afectados con el tema de Duquesa, que son dos situaciones, dos crisis que están desesperando a la ciudadanía. Uno no sabe cuál es peor y cuál va a ser detonar otro. Entonces, en esa situación de muchos gastos y de ingresos, que por culpa del propio gobierno están mermando. Porque cuando el gobierno dice cierran las empresas, cuando el gobierno prohíbe empresas, los impuestos de producción no se aplican, los trabajadores no ganan, los trabajadores no compran, y aquí tenemos impuestos al consumo, incluso al consumo de combustible, que de paso está por el suelo, que eso era una de las principales fuentes de ingresos del gobierno. Y encima de ello, el gobierno está otorgando muchas dispensas justas, no estoy diciendo que sean injustas, pero está otorgando muchas dispensas al sistema tributario. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? El déficit prácticamente se va a disparar y bueno, gracias a Dios que el Banco Central obtuvo este financiamiento del Fondo Monetario Internacional y que volvemos a esa línea de conseguir financiamiento institucionalizado y no el de bono soberano. Que Dios quiera que no se conviertan en lo que se llaman buitres. Dime. Guillermo, yo tengo la suerte de que tú eres político y también economista, ¿no? Y lo haces muy bien. Ahora, yo te pregunto, con honestidad, si las elecciones son el 5 de julio, como están programadas, ¿qué tú crees que va a pasar? Mira, yo creo que hay condiciones, si se programan bien, hay condiciones para celebrar las elecciones. Lo que debemos buscar más condiciones. Por ejemplo, ojalá no hayan tantos candidatos, porque ahora mismo hay 6 o 7 candidatos, de los cuales hay 3 que son los mejores posicionados. ¿Quiénes son? Ojalá y, por ejemplo, por lo menos la oposición se uniera. Ojalá, por ejemplo, y se lograra un gobierno de unidad nacional, porque fíjate, y un gobierno con candidatos únicos, porque fíjate este detalle, la presidencia ahora mismo no va a ser muy aspirada, cualquiera no es cualquiera que quiera asumir esa responsabilidad. Eso mismo le planteo yo, eso mismo analizo yo con la situación que va a recibir el próximo gobierno a partir de agosto. Es una situación demasiado difícil y crítica. Y además con condiciones internacionales adversas, porque no somos nosotros los únicos que estamos en eso, que tenemos el problema. Y ya no podemos seguir contando con bonos soberanos, con que los gobiernos externos de países amigos nos van a ayudar. No, ellos tienen sus propios problemas que tú no sabes. Bueno, hasta ahora han respondido y hasta ahora el Banco Central ha actuado diligentemente en materia de obtención de fondos porque se ha ceñido a la institucionalidad. Está pidiendo prestado con garantía de los depósitos que la República Dominicana tiene en el exterior, en el Fondo Monetario Internacional y en el sistema bancario internacional. Pero eso va a llegar un momento en que no vamos a tener ya más depósitos con que garantizar nuevos préstamos. Y entonces tenemos que recurrir a la economía para generar divisas y para eliminar importaciones. Y tenemos que apoyar a los productores de sandía para que cuando se reabra el turismo no tengamos que ir a México. Tenemos que mantener las exportaciones de guineo. En fin, me parece que estamos en una situación que amerita la voluntad de todos los dominicanos y comenzando, por supuesto, con la voluntad de los partidos políticos y de los dirigentes políticos. Yo no sé qué tan entusiasmados están los candidatos presidenciales de ser presidente, pero que se preparen, que ya el periodo de las vacas gordas pasó y el gobierno y esa silla de alfileres es más de alfileres que nunca. Y la miel del poder se está disipando y está pasando a ser la amargura. No me acuerdo qué es lo que es amargo, si el vinagre o qué. Ya. Guillermo, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista contigo haya concluido.
Sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano y de la dirigencia de tu partido, del Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, ojalá y todas las instancias nacionales, la ciudadanía, mi partido, el Partido Reformista, los partidos que no son míos, acabemos de entender que en las circunstancias actuales se necesita la buena aunar las buenas voluntades dominicanos y que contribuyan a ello para que sus dirigentes se inscriban en esto que está flotando de unidad nacional, porque lo propone Luis Abinader. Pero anteriormente el Partido Reformista había propuesto la unidad nacional opositora. Sí. Leonel Fernández ha dicho que está en disposición de conversar. Entonces solo falta quien ponga la tapa al pomo. Obviamente en las actuales circunstancias debería ser el gobierno del presidente, el presidente Medina. Pero hemos visto que el gobierno se ha caracterizado con un sentido de autosuficiencia y absolutismo que no es augurable que dé ese paso. Bueno, gracias a Dios Luis Abinader parece que está tomando carta en el asunto y va a convocar esa cumbre de líderes para llegar a un gobierno de unidad nacional. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el ingeniero Guillermo Carán, quien es vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.